este enorme auditorio de nuestra comunidad chihuahuense el hecho de que al Congreso del Estado de Chihuahua se le significó con una vicepresidencia de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores y Secretarios Parlamentarios de los Congresos de los Estados y del Distrito Federal. Durante la Asamblea Internacional, la 20ª Asamblea Internacional de esta organización que se celebró en Tijuana, Baja California. Ahí resultamos electos y protestamos en nombre del Estado de Chihuahua, en nombre del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, un servidor como vicepresidente para compartir un trienio en esta dirigencia que encabezará el maestro Javier Domínguez Morales, que es el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de México, y que vamos a estar trabajando en este sentido. Pero, ¿qué es esto de la ANOMAC, Pedro? Mira, desde que se inició la presente legislatura, el entonces presidente del Congreso, el señor diputado Enrique Serrano Escobar, nos giró instrucciones muy precisas en el sentido de meternos a fondo a mejorar la función legislativa, función que se venía haciendo bien, pero que como todo este proceso es inacabado, nos ordenó que fuéramos mejorando lo que estuviera a nuestro alcance. De esta suerte empezamos a participar en organismos como la ANOMAC, la Asociación Nacional de Oficiales Mayores y Secretarios Parlamentarios, para estar intercambiando con entidades federativas lo relacionado con los avances que en esta función tiene cada Congreso, igualmente aportando lo que Chihuahua también tiene como vanguardia, que son cosas importantes, enriqueciendo con esto el conocimiento relacionado con la función legislativa para ponerlo a disposición de los señores diputados, que son quienes legislan en el Congreso y a quienes nosotros tenemos la obligación de brindarles el soporte de carácter técnico para que el producto terminado, las iniciativas, los exhortos, los decretos lleven cada vez mejor composición, mejor alcance, que estén con técnicas elaboradas más depuradamente. En esta Asamblea Internacional, que fue la 20ª y que se celebró en Tijuana, Baja California, participamos representantes o oficiales mayores y secretarios parlamentarios de 28 entidades federativas, pero además participaron 14 países, como es Costa Rica, Canadá, Argentina, Belice, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Italia. Fueron 14 países que a su vez enriquecieron con el conocimiento y con las técnicas que ellos aplican en sus congresos la actividad que nosotros desarrollamos en México. Todo eso lo hemos traído puntualmente, como fue en el mes de febrero pasado, en la anterior asamblea que se celebró en la capital de Oaxaca, del mismo nombre Oaxaca, donde entre todos los estados, entre todas las entidades federativas, aportamos ingrediente suficiente para que en esta asamblea que se celebró el fin de semana pasado pudiera ponerse a disposición de las entidades federativas un manual legislativo que, con la aportación, como te digo, de los congresos de estos estados y con la participación del doctor Arturo Garita Alonso, que es el secretario de Servicios Parlamentarios del Senado de la República, pudiera editarse y ponerse a disposición ya este manual legislativo. Son de los logros importantes que se impone destacar, porque son las herramientas que utilizamos y que cada vez homogeneizan más la función legislativa a nivel nacional. Déjame un corte. Estamos hablando con Benjamín Palacios Pericias, es el secretario de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana. Quiero hablar del manual. Este manual se va a generar, ya está generado, están llegando a acuerdos para unificar pues los procedimientos administrativos en las legislaturas locales, y me parece, ahorita tú nos dices, Benjamín, y pues me llama la atención la asistencia a este Congreso Internacional de gente del estado de Nevada,
y gente del estado de Nuevo México. Obviamente estamos hablando de estos dos estados anglosajones y pues para que nos digas si se va a copiar algunos procedimientos administrativos, digo, porque hay veces que no necesariamente hay que inventar el hilo negro, hay veces que ya está hecho, sobre todo en países altamente desarrollados, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Canadá, como el caso de Italia, y posiblemente ellos ya tengan estos procedimientos administrativos que en mucha medida ayudan al buen funcionamiento de las diferentes cámaras locales. Bueno, voy a ir a un corte, el teléfono en cabina 414-1009, te recuerdo, sobre todas las cosas, Ponte Exa Nacional Anomac 2012, en donde pues asiste gente de primer mundo, gente obviamente de varios estados del país, 28 estados para ser exactos, pero pues también asiste gente de primer mundo. Y comentaba Benjamín esta cuestión de los procedimientos, por ejemplo, administrativos, es decir, la gente que fue a exponer hace unos momentos fuera del aire, me decías tú que había por ahí un representante que le llevó el caso en contra de Fujimori, por ejemplo, este presidente latinoamericano, ¿verdad? Que todos conocemos, pues tristemente llegó a mal puerto, ¿verdad? El caso de él. Pero también nos platicaba de Murcia, España, una ponente muy interesante, los propios anglosajones, la gente de Canadá. ¿Cuál es la idea de eso? La idea de esto es tener los catálogos para los procedimientos, un catálogo pues de funciones o un catálogo de operaciones en donde diga cómo se tiene que llevar a cabo los procedimientos administrativos en un legislativo local o federal. Sí, el propósito es intercambiar experiencia, intercambiar el conocimiento en materia de la función legislativa. Chihuahua tiene cosas importantes que aportar, lo ha hecho, pero también recoge muchas cuestiones novedosas. Por ejemplo, hubo intervención importante a cargo de la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave, que es investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella nos habló de las fuentes formales del derecho parlamentario y su normatividad constitucional en México y nos dio un panorama así muy interesante que, si bien es cierto ya sabíamos, nos refuerza y nos lo refresca, ¿verdad? También estuvo una conferencia a cargo, como tú bien lo apuntabas, de la doctora Encarnación Fernández de Simón. Ella es presidenta de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos y secretaria general de la Asamblea Regional de Murcia, en España. Ella nos habló de la modernización del Parlamento desde la óptica de Murcia, España. ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus factores de cambio? Todas esas cuestiones importantes. Son situaciones diferentes por las latitudes donde ellos se desarrollan, pero que nos aportan cuestiones que en un momento dado pueden ser interesantes para incorporar, como ellos también se llevan cuestiones importantes de nuestros congresos mexicanos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que de todas las ponencias tan interesantes, estoy viendo que muchos personajes que me imagino que deben de tener vasta experiencia, ¿no? Muchos doctores y no necesariamente médicos, ¿no? Doctores en esta área del servicio público. Algo que nos haya parecido importante de alguna de las conferencias para traerlo, por ejemplo, al Congreso, al Congreso, al Legislativo local. Al Legislativo local, por ejemplo, tenemos algo de mucha actualidad, lo que nos presentó el doctor César Alberto Delgado, que es el presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas del Perú. Él fue en su momento, allá por 1992, oficial mayor del Congreso en Perú, cuando precisamente siendo presidente de la República, Fujimori desaparece al Congreso. Él y algunos otros órganos técnicos y algunos que estuvieron fungiendo como legisladores tuvieron que irse al clandestinaje y andar operando para poder lograr restablecer el Congreso en Perú. Ellos no solamente logran el objetivo de regresar al Congreso, sino que además inician el procedimiento de juicio político en contra de Fujimori, que lo lleva a la cárcel. Actualmente se encuentra en la cárcel Fujimori por allá en Perú. Entonces, tienen un esquema muy completo de lo que es esta figura del juicio político y nos aportó interesantes experiencias al respecto, como también, por ejemplo, nos intercambió buenos conocimientos el maestro Emilio Chiarlo, que es el director del Departamento Internacional
de otra latitud del Partido Democrático allá en la Cámara de Diputados, como miembro del Grupo Spinelli de la delegación italiana. Y también él nos dio muy importantes tips, muy importantes conocimientos relacionados con sus misiones diplomáticas que ha tenido en Armenia, en Burna, en los estados de Europa del Este. Él nos habló de los parlamentos y gobierno en el proceso de su evaluación. Estas cuestiones resultaron muy interesantes para nosotros en México, como para ellos les pareció muy interesantes los avances que tiene México y en particular el estado de Chihuahua en esta legislatura y en las anteriores en lo referente a la materia de transparencia. Nosotros somos vanguardia en materia de transparencia y el esquema que se maneja en nuestra entidad les pareció muy interesante y se lo llevaron como una cosa interesante para ellos, así como nosotros recogimos cuestiones importantes para nosotros. Eso en torno, por ejemplo, en torno a lo internacional, pero en el caso ahorita que tocas el punto de la transparencia a nivel local, que somos vanguardia en el legislativo, estoy hablando de los legislativos locales, ¿verdad? Obviamente, Ajá. Los demás estados no se llevaron esos procedimientos porque efectivamente somos en primer lugar, uno de los primeros lugares en transparencia en el legislativo, pero en los otros estados no hay transparencia, hay opacidad. Sí, entonces, señor. ¿se los llevaron ese tipo de procedimientos? Sí se los llevaron y no solamente se los llevaron, sino que han estado posteriormente solicitando información adicional para estar poniendo la consideración de las legislaturas locales a las que mis pares asisten. Como nosotros asistimos aquí a nuestros diputados, ellos asisten allá a sus legisladores y están poniendo a disposición información importante en el estado de Chihuahua. Cabe señalar que Chihuahua tiene algunos otros avances muy importantes, por ejemplo, las reformas a la legislación penal que se dieron como iniciativa del titular del Ejecutivo, el señor gobernador del estado, César Duarte, impulsó, y se dieron reformas, como tú ya sabes, importantes en materia, por ejemplo, de prisión vitalicia en el caso de secuestradores y de extorsionadores, que han sido de las herramientas que se han puesto en práctica en el estado de Chihuahua a través de la Fiscalía General del Estado y que han logrado abatir de manera firme, de manera seria, estos índices de delincuencia. Eso les llamó mucho la atención y también estuvieron abrevando en lo que el estado de Chihuahua les pudo aportar. Yo me siento muy orgulloso porque esta legislatura ha tenido importantes logros en materia de transparencia, la nueva ley de la reforma agropecuaria integral, la ley de turismo, todas las reformas en materia de legislación penal, la ley del agua, muchas cuestiones que son vanguardia y que tuvimos la posibilidad de estar intercambiando estos conocimientos para que ellos tomaran nota y nosotros a su vez tomar notas de algunas otras cuestiones importantes. Pero sí, eso valió estos avances que la legislatura, que nuestros diputados han tenido en el estado de Chihuahua, logró precisamente que se distinguiera al Honorable Congreso del Estado por mi conducto con una vicepresidencia, como apuntaba al inicio de esta charla, mi querido Pedro. Y entonces, Benjamín, lo que estamos platicando con el maestro Benjamín Palacios Perches, el secretario de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana en el Congreso del Estado de Chihuahua. Entonces, derivado de esta reunión, obviamente, como tú bien apuntas, se trajeron algunas propuestas interesantes de las demás ponentes o las demás gente que asesora o que se especializa, porque hay gente que se especializa en la cuestión del servicio parlamentario, muchísima gente, entonces gente que se especializa en dar un servicio y ser eficientes en el servicio administrativo, pues para las diferentes legislaturas. Con esto y con estas ponencias o con estas sugerencias para digamos, eficientar o copiar cosas positivas de los demás parlamentos, vas a tener una reunión con los líderes de las fracciones parlamentarias de aquí del Congreso, les vas a exponer qué fue lo que trajiste,
etcétera, etcétera, o cuál es el procedimiento ahora? Sí, mi obligación es informar a la Junta de Coordinación Parlamentaria, informarles Que la Junta de Coordinación Parlamentaria está compuesta por los líderes. por los líderes de las diferentes fracciones parlamentarias. Sí, nosotros tenemos la obligación, como te decía, desde el inicio, desde que la Junta de Coordinación Parlamentaria nos propuso ante el Pleno de la legislatura como candidatos para ocupar los órganos técnicos, nos instruyó en ese sentido, de estar permanentemente estudiando para mejorar la función legislativa. Eso es nuestra responsabilidad y eso es lo que estamos haciendo. El diputado Enrique Serrano Escobar, frecuentemente en las reuniones que tiene con las áreas correspondientes, es lo primero que nos indica, tanto en materia de controversia constitucional como jurídico contencioso, como la unidad jurisdiccional, que sigue todo lo que se refiere a las observaciones que hacen los entes fiscalizadores, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría del Estado y también otras unidades, incluyendo la de Comunicación Social, Relaciones Públicas, la jefatura del Departamento de Relaciones Interinstitucionales, todo integralmente siempre es la indicación del presidente desde que tomó posesión, que estuviéramos permanentemente observando los procedimientos y observando para poder heredar a quienes nos sucedan cuando esto llegue a su tiempo, pues funciones más avanzadas como es la necesidad. Bueno, pues yo agradezco muchísimo al maestro Benjamín Palacios Perches, el secretario de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana, por haber aceptado el día de hoy esta entrevista. Y de antemano, Benjamín, pues muchísimas felicidades por esto de que Chihuahua en tu persona, pues es ya vicepresidente, tiene la